Good morning. Welcome, students. ¿Está Jessica solamente? Jessica e Idania. Bienvenidas, chicas. Me les pongo sus asistencias y empezamos la clase. Jessica e Idania. Muy bien, si alguien más se une, pues. Muy bien, gracias. Chicas, pues terminamos la semana pasada de ver la concordancia, el tema de concordancia, y vamos a empezar con formas verbales y nuestro primer tema será verbos transitivos e intransitivos. Como ya sabemos, nuestras oraciones necesitan siempre un verbo para ser consideradas oraciones. ¿Qué son los verbos? Pues son las palabras que refieren a acciones, lo que nos muestra que hay algo o alguien haciendo algo. En la lengua, cada acción tiene características especiales y pueden tener un efecto sobre las cosas o describir un estado. Tomando en cuenta estas dos características, se dividen los verbos entre transitivos o intransitivos. Los verbos transitivos son los que recaen sobre algo o alguien. Vamos a imaginarlo como si estuvieran sobre un medio de transporte. Imagínense sobre un paracaídas, por ejemplo. El verbo transitivo va a recaer sobre algo. Es algo que transita y recae sobre alguien o algo. Y ese algo o alguien, vamos a suponer que es una pista de aterrizaje, esa cosa se llama objeto directo. Vamos a ver aquí unos ejemplos en su pantalla. El primero dice, yesterday I bought something. Ayer yo compré algo. Ese algo es el objeto directo de nuestro verbo. Y nuestro verbo sería bought, que es compré. O sea, el verbo comprar en pasado transita sobre lo que compró. El siguiente ejemplo dice, she steals something. Ella se robó algo. Nuestro verbo es steal, que es robar. Y something sería el algo sobre lo que recae el verbo. Sería su objeto directo. El tercer ejemplo dice, he fixed something. Fixed sería nuestro verbo, sería arregló. Y something es esa cosa en la que recae el verbo, es donde transita el verbo. Ese something es el objeto directo de lo que él arregló. Para reconocer un verbo transitivo, lo que debemos de hacer es preguntarnos what do you y el verbo. What do you say? What do you do? What do you eat? What do you make? Todos esos verbos son verbos transitivos porque siempre hay un objeto directo de lo que se está haciendo o de la acción que se está realizando. Por ejemplo, what did you buy? ¿Qué compraste? ¿Qué compras? What do you steal? What does she steal? ¿Qué compró ella? Digo, ¿qué robó ella? What did he fix? ¿Qué fue lo que él arregló? Y la respuesta a esta pregunta siempre va a ser nuestro objeto directo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda, chicos? No. Muy bien, perfecto. Entonces avanzamos. Los verbos transitivos describen una acción que puede aplicarse sobre algo. Y aquí vemos otra lista de ejemplos. One buys something, one sells something, one makes something, one does something, one owns something, one causes something, one destroys something, one proves something, one contradicts something. Chicas, quiero escucharlas participar. Denme un ejemplo usando alguno de estos verbos en tercera persona del singular, así como está one, nada más cambiémosle a he or she or it, usando este verbo. ¿Y cuál sería el objeto directo de alguno de estos verbos? Por favor. ¿Quién quiere ir primero? Perdón, maestra, no escuché. ¿Me puede repetir? Sí.
que les invito a participar con esta serie de verbos que tenemos aquí para darme un ejemplo de una oración donde usemos la tercera persona del singular, que sabemos que puede ser he, she or it, él, ella o eso, usando alguno de estos verbos que están en la lista en su pantalla y cambiando el something por un objeto directo. Algo que compraron, que vendieron, que hicieron, algo que les pertenece, algo que causaron, algo que destruyeron, algo que probaron, algo que contradijeron. Un ejemplo cada uno. She bought a book. She buys a book. Muy bien. ¿Y el objeto directo sería? El libro. Book. El libro, perfecto. A book sería el objeto directo del verbo que es comprar. Muy bien. ¿Quién me dio ese ejemplo? Idania. Idania. Muy bien, Idania. A ver, Jessica, ¿nos puedes apoyar con otro ejemplo con uno de estos verbos? Sí, podría ser he makes a cake. Bakes cake. Él hizo un pastel. Muy bien. Gracias, Jessica. Perfecto. Entonces el objeto directo de make sería el pastel, ¿verdad? A cake. Ahora, los verbos intransitivos son verbos cuya acción no recae sobre una cosa. Es decir, las acciones no tienen objetos. Y aquí vemos algunos ejemplos. Y les pusieron el something al final para que vean que no tiene sentido usar un sustantivo después del verbo. I'm sitting something, she's walking something, I went something. No hace sentido, ¿verdad? No estoy sentada algo, ni caminando algo, ni voy algo. Entonces, esta clase de verbos sirven para describir estados de ánimo, posturas, sensaciones. Por ejemplo, estados de ánimo, to be, to wane, to prosper. Los verbos intransitivos describen estados o acciones que no tienen un efecto sobre un objeto externo. Por ejemplo, to arise, to live, to prosper, to wane, to die. Posiciones corporales como to sit, to stand, to lie, to recline, to perspire, to fall. Y algunas actividades como to work, to meditate, to elapse. Ahora, hay algunos verbos que pueden pertenecer a ambas clasificaciones. Esta clasificación es una clasificación rígida. Muchos verbos funcionan para ambas maneras y aquí tenemos una lista de ellos. Estos verbos se pueden usar tanto como verbos transitivos como verbos intransitivos. To breathe, to eat, to digest. Todos los que están aquí en esta lista, si quieren tomar una captura, para que ustedes busquen el significado de cada uno. Todos estos son verbos que pueden ser flexibles, que son mixtos. Y viene el ejemplo del verbo melt, que es derretir. I can simply melt, me puedo simplemente derretir, or I can melt your heart. Puedo derretir tu corazón en una forma figurativa de que románticamente te digo algo y te derrito el corazón. Entonces, cuando simplemente me derrito, es intransitivo, pero cuando derrito algo, I can melt a chocolate, I can melt an ice cup. Cuando derrito algo, entonces es transitivo porque transita y recae sobre un objeto directo. Sin embargo, solo los verbos transitivos pueden aparecer en voz pasiva. ¿Cuál es la voz pasiva? Pues donde enfocamos nuestra atención en el objeto directo. Por ejemplo, X was sold by someone. Ahí ponemos nuestra atención en el objeto directo, que sería la X, que dice X fue vendido por alguien. Entonces, X sería nuestro sustantivo, en was sold sería nuestro verbo, ¿verdad?
Esta es la voz pasiva, cuando enfocamos nuestra atención en el objeto directo del verbo. Eggs was made by someone. Como en este caso, el pastel del que hablábamos hace ratito, que Jessica nos decía que alguien había hecho un pastel. Bueno, the cake was made by him. El pastel fue hecho por él. Entonces, el pastel es nuestro sustantivo y fue hecho sería nuestro verbo. Esta se llama voz pasiva. Para poder usar la voz pasiva solamente podemos usar los verbos transitivos, porque de otra manera pues no hay objeto directo en quien enfocar nuestra atención. ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? Bien, recapitulamos entonces. Los verbos transitivos describen una acción que puede aplicarse sobre algo. Ejemplo, one cooks something. El objeto donde cae esta acción, que sería como nuestra pista de aterrizaje, donde transita ese verbo, se llama objeto directo. Los verbos intransitivos, por otra parte, no tienen un objeto y describen estado de las cosas. Y el ejemplo es she's walking. Ella está caminando solamente, no dice caminando algo. Algunos verbos pueden ser flexibles y funcionar de ambas maneras, pero solamente los transitivos se pueden usar en una voz pasiva. Y el ejemplo de cookies was baked by my mom. Las galletas fueron hechas por mi mamá. ¿Hasta aquí tenemos dudas de los verbos transitivos e intransitivos? No, maestra. Muy bien, gracias. ¿Podemos pasar al siguiente tema, por favor? Muy bien, nuestro siguiente tema sería predicado. Como recordamos, nuestra oración, para que sea considerada oración, lo hemos dicho varias veces, eh, la condición es que tenga un verbo completo, ¿verdad? Un verbo con sentido completo. Sin embargo, también tiene un sujeto, aunque a veces ese sujeto no está escrito textualmente, hay un sujeto implícito en ese verbo. Siempre que tenemos un verbo completo, hay alguien que está ejecutando ese verbo, sea que esté explícito o implícito. Entonces, nuestra oración se divide en sujeto y verbo. Y el verbo tiene también sus modificadores, que es lo que hace ese sujeto, lo que se dice de ese verbo, que sabemos que son adverbios, cláusulas adverbiales y todo eso. El verbo y sus modificadores conforman el predicado de cada oración, así como lo conocemos en español, que hay un sujeto y un predicado en cada oración. En inglés vamos a ver qué compone esa parte de la oración. No significa que tienen que memorizar los términos, no va a venir en el examen cosas como identifica el sujeto y el predicado, pero como habíamos dicho antes, el saber cómo se estructura gramaticalmente una oración nos permite identificar cuando hay un elemento ajeno, uno mal puesto o algo que podemos intercambiar, que eso sí viene en sus ítems de sus exámenes, como han visto en los ejercicios, que hay cosas que te dicen, bueno, esto subrayado lo cambias o no hay cambio, así lo dejas, ¿no? Entonces, para eso necesitamos conocer la estructura gramatical del inglés. El predicado de verbos transitivos, que quedamos cuáles eran los transitivos, los que transitan y recaen sobre un objeto directo. El predicado de estos verbos incluye sus modificadores y su objeto directo. Por ejemplo, we hold these truths to be self-evident. Nosotros sostenemos estas verdades para que sean evidentes por sí mismas. ¿Cuál sería nuestro sustantivo ahí, muchachas? ¿Cuál sería nuestro sujeto?
O más fácil, identifíquenme el verbo de esa oración. Hold. Hold, que sería sostener. Entonces, ¿quién sostiene? We. Nosotros. We, exactamente. Entonces, we sería el sujeto y hold sería nuestro verbo. Todo lo demás que dice la oración, these truths to be self-evident, son los modificadores de este verbo. Es decir, son los adverbios que nos están diciendo qué es lo que está sosteniendo, qué es lo que estamos sosteniendo, porque el sustantivo es we. Entonces, a partir de hold, todo lo demás se considera el predicado de esta oración. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo que dice, do I dare to eat a peach? ¿Me atreveré yo a comerme un durazno? Vamos a suponer que somos alérgicos al durazno, es un atrevimiento, una osadía comerme un durazno y ponerme toda hinchada, ¿no? Entonces, do I dare to eat a peach? ¿Cuál sería nuestro verbo ahí, muchachos? Eat. Eat. No, porque eat está en infinitivo, dice to eat. Entonces, aquí no está, el verbo comer no está siendo activo, sino que el verbo activo es atreverse. Lo que yo estoy haciendo ahí es atreverme o no atreverme, que es la pregunta. ¿Me voy a atrever o no me voy a atrever? ¿A qué? A comer un durazno. Entonces, ese comer, pues está en infinitivo. Entonces, el verbo activo sería ahí atreverme. Dare es el verbo y do es un auxiliar de ese verbo que nos facilita el poder hacer la pregunta. Do I dare to eat a peach? I sería nuestro sustantivo, nuestro sujeto, y lo demás sería el predicado de nuestra oración. Abajo tenemos otra oración mucho más larga que tiene su oración independiente y su oración subordinada, que dice, 7 ago, our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. ¿Hasta dónde sería nuestra oración independiente? La que puede sobrevivir solita. Chicas, o identifíquenme el verbo, más sencillo. Identifíquenme el verbo principal de la oración independiente. ¿No? El verbo sería brought, que es trajeron. Y nuestro sustantivo sería our fathers. Nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación concebida en libertad y dedicada a la proposición o a la propuesta de que todos los hombres son creados iguales. Entonces, lo que trajeron adelante, dice, trajeron hacia como hacia el futuro. En este continente, una nueva nación, todo eso es una cláusula adverbial de lo que nos está diciendo el verbo. ¿Qué trajeron? ¿Cómo lo trajeron? ¿Cuándo lo trajeron? ¿Cómo era eso que trajeron? Todo eso sería el predicado de nuestro verbo. Bien, vamos adelante. El predicado de los verbos intransitivos, por otra parte, suele ser corto porque no hay un objeto directo. Dijimos que los verbos intransitivos no tienen objeto. Sin embargo, también pueden incluir frases adverbiales, que son las frases que nos modifican a nuestro verbo o a otro adjetivo o a otro adverbio. Y vemos aquí ejemplos. A rose by any other name smells just as sweet. Una rosa con cualquier otro nombre huele igual de dulce. ¿Cuál sería nuestro verbo en esa oración, muchachas? Smells. Smells, exactamente. Smells es nuestro verbo que sería que huele, ¿verdad? ¿Y cómo huele?
just as sweet, igual de dulce. Esa sería nuestra frase adverbial. ¿Cómo huele? Igual de dulce. Entonces, smells just as sweet sería nuestro predicado. Y todo lo demás nos dice las características del sujeto, que el sujeto sería a rose. Una rosa sería nuestro sujeto. ¿Y cómo es la rosa? Dice una rosa con cualquier otro nombre. Entonces, todo eso es una frase adjetival que nos describe al sujeto, que sería una rosa. El siguiente ejemplo dice, they also serve who only stand and wait. Y dice, ellos también sirven a quien solo se queda quieto y espera. Es decir, a los que no son activos, al pueblo que no está activo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál sería nuestro verbo, chicas? They also serve who only stand and wait. Serve, Ellos también sirven a quien solo se detiene y espera. Uy. serve, Serve, exactamente. Serve es nuestro verbo y a quién sirven, pues sería nuestro predicado. Sería la frase adverbial que nos está dando información sobre nuestro verbo. Sirven a quien solo se detiene y espera. Y por último, el último ejemplo dice, government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Los gobernantes del pueblo o de las personas, para las personas y por las personas, no deberían perecer de la tierra. ¿Cuál sería nuestro verbo ahí, chicas? perish, Perish. Sin embargo, perish también tiene un auxiliar ahí que sería shall, que quiere decir que no deberían. Shall not perish. El not, bueno, pues es el negativo, pero shall está auxiliando al perecer. Sería shall not perish, nuestro verbo completo, no deberían perecer de la tierra. Y from the earth sería nuestra frase adverbial. ¿De dónde no deberían perecer? Pues de la tierra. Muy bien, vamos a avanzar. Hasta aquí hay verbos, hasta aquí hay preguntas o dudas. no maestra. Gracias. Muy bien, aquí vamos a ver el ejemplo de un error de redacción, que es cuando el predicado se repite textualmente en una oración. Hace un paralelismo donde está diciendo, Monica wrote a letter to the governor to complain about the new sales tax. Months before, Sam wrote a letter to the governor to complain about the new sales tax. Dice que Mónica escribió una carta al gobernador para quejarse acerca del nuevo impuesto meses antes de que Sam escribiera una carta al gobernador para quejarse del nuevo impuesto. Si lo hacemos tanto en español como en inglés, es una cacofonía, suena mal, suena repetitivo. Entonces, para evitar ese error de redacción, usamos esta estructura que es to do plus so. Al usar el verbo do, to do, y la preposición so, entonces vamos a evitar escribir el predicado repetidamente. Y vemos abajo ya corregido nuestra oración que dice, Monica wrote a letter to governor to complain about the new sales tax months before Sam did so. Antes de que Sam lo hiciera. Entonces condensamos todo el predicado porque en vez de repetirlo, pues vamos a poner did so. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Gracias. Muy bien, recapitulamos. El predicado de una oración se conforma por el verbo y sus complementos, es decir, modificadores y objetos directos. Cuando se usa el infinitivo, el gerundio y el participio con un predicado forman una frase, no una oración. Y para repetir un predicado en una oración, se usa la forma to do, el verbo, y so. Esto para evitar un error gramatical en un paralelismo. Muy bien.
Pasamos entonces al siguiente tema, si me hace favor. Muy bien. Todos estos temas están chiquitos, así que hoy vamos a ver al menos unos 4. Los verbos auxiliares son los que acompañan a un verbo principal, como hace rato vimos shall, ¿se acuerdan? En el ejemplo que decía que no debían de perecer, shall not perish. Estos verbos acompañan a un verbo principal para indicar algún cambio en el tiempo, modo u otra condición. Estos son algunos de los verbos auxiliares en el inglés. Los más utilizados es to be, to have, and to do, que es el verbo ser, estar, el tener o el hacer. Y las conjugaciones pueden ser am, are, is, was, were, being, had, having, just, did, perdón. Y abajo vemos algunos verbos condicionales que es para situaciones hipotéticas como should, would, could, might, may. Entonces, must, que es debería. Todos estos también se utilizan como auxiliares, como lo vimos hace rato en no deberían de perecer, ¿verdad? En este caso, shall es una conjugación de should, que es el último de los que tenemos ahí en nuestra lista. Sí, muy bien. No quiere. Muy bien. Y bueno, recapitulando, en el inglés existen una notable cantidad de verbos auxiliares y cada uno de ellos modifica una oración de formas específicas, sobre todo en los phrasal verbs, que son verbos frasales, que son como modismos, que no se traducen de forma literal al español y que para poder aprenderlos, pues necesitamos memorizarlos en realidad. Como el decir en español, decir qué onda, pues si lo traducimos en inglés literalmente, no va a tener sentido para el angloparlante. Así hay muchas cosas en inglés, muchas frases en inglés que traducidas literalmente para nosotros, si las metemos en el traductor, no nos van a decir realmente algo que tenga sentido. Entonces necesitamos también estar expuestos al inglés como se habla en el lugar a donde queremos, o con la gente que queremos comunicarnos para darnos cuenta cómo se utilizan estos verbos frasales. Muy bien, y vemos, yo creo que ya por último, porque sí, verbos regulares e irregulares. Bueno, en inglés tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares, como ustedes recordarán, son verbos que son mucho más fáciles de conjugar, tienen reglas gramaticales muy claras y siempre es la misma forma en la que los modificamos. Su forma estándar es el infinitivo y es el que encontramos en el diccionario cuando lo buscamos. Y esta forma verbal aparece con la preposición to, perdón, y el verbo. Ejemplo, to walk and to cook. Caminar y cocinar. Para los verbos regulares del inglés, el presente es igual al infinitivo, quitándole la preposición, walk and cook. Para el presente participio se añade ing al final, como walking and cooking, que en español sería el ando o yendo. Siempre que tenemos un verbo y termina en ing, la traducción va a terminar en ando o yendo. Caminando, cocinando, riendo, cantando, etc. Y para el pasado y el pasado participio se le añade ed al final, como walked and cooked.
Esta sería la modificación que tenemos que hacer en los verbos regulares. En el tiempo presente también hay distinciones de acuerdo con la persona en la que estamos conjugando nuestro verbo. La primera persona, ya sea en singular o en plural, permanece igual en el infinitivo, walk and cook. La segunda persona es igual en el singular y en el plural, walk and cook. Y en la tercera persona, en el plural, se mantiene igual, pero en el singular, como ya lo sabemos, se añade una S al final. Para she, he or it, en los verbos regulares añadimos una S cuando queremos conjugarlo, como walks and cooks. Los tiempos en los verbos regulares se enlistan de esta manera para su estudio. La forma en infinitivo, la forma en pasado y la forma en pasado participio. Sería en estos ejemplos, walk, walked and walked. Breath, breath and breath. Love, loved and loved. Talk, talked and talked. Like, liked and liked. Love, loved and loved. Como pueden ver, son muy fáciles de conjugar y es muy sencillo utilizarlos en la práctica. Los que van a requerir mayor atención van a ser los verbos irregulares, que son los que vamos a ver enseguida. Algunos de los verbos irregulares tienen formas irregulares en pasado con respecto al infinitivo presente, pero esta forma es igual a la del pasado participio, como los que están viendo en su pantalla. En estos casos, el pasado y el pasado participio se conjugan de la misma manera y solamente su forma irregular va a ser una, ¿no? Para ambos tiempos. Como think, buy, lay, lose, drink, hear, and feel. Sin embargo, hay otros verbos irregulares que tienen una forma distinta para su pasado y otra más para el participio. Y en este caso estamos viendo el verbo to do, to see, to sing, to blow, to drink, to write, and to break. Para aprenderse estas conjugaciones, muchachas, lo más recomendable es que ustedes busquen este tipo de listas de verbos irregulares y simplemente las repitan, las escuchen. Hay también videos donde pueden escuchar cómo suena cada una de la pronunciación de estas conjugaciones y la única manera de familiarizarnos con ellas es estar expuestos a ellas, escuchándolas, leyéndolas, escribiéndolas incluso, porque pueden tomarle la captura a esta, pero a la hora que ustedes las escriben, pues las archivan en su memoria de una forma más consistente. Entonces quedamos que el primero sería nuestro presente, el segundo es en el tiempo pasado y en el tercero es el pasado participio. En algunos verbos irregulares, el tiempo pasado y pasado participio son idénticos a la forma del infinitivo presente, como estos que ven en su pantalla. Set, cut, burst, quit, hurt, wet, and wet. Se conjugan de la misma manera exactamente en las tres conjugaciones, en los tres tiempos. Hay casos especiales, como el verbo tener, que es to have, que en infinitivo sería have, en presente de la primera persona, en plural o en singular sería have, en la segunda persona, plural o singular sería have, en la tercera persona sería have en el plural y has en el singular para she, he or it. Y en pasado y pasado participio se dice had. Luego tenemos el verbo to be, que también es un caso especial. Ahí está. El verbo to be en infinitivo es be, en presente de la primera persona es am,
I am, cuando decimos nuestro nombre, nuestra edad, I am. We sería are. En la segunda persona en plural y en singular es are. En la tercera persona en plural es are. Y en la tercera persona del singular, que ya sabemos que es la que nos muestra siempre más modificaciones, o que es más especial, el she, he or it, sería is. El verbo to be en infinitivo, vimos que es be, y en pasado, en la primera persona sería I was. En el singular es I was, en el plural es we were. En la segunda persona es you were, tanto en plural como en singular. En la tercera persona sería they were. Y en la tercera persona en singular sería she, he or it was. Y el pasado participio de este verbo es been. Y recapitulando, pues en el inglés decimos que hay verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares tienen la forma de infinitivo en presente y solo en la tercera persona se añade una S y la forma con terminación ed para el pasado y pasado participio. Los verbos irregulares tienen un alto grado de variación y para aprendérnoslos pues necesitamos tener la lista y estudiarla, memorizarla. Los verbos to be y to have son casos especiales con formas específicas para tiempos y personas. Nos queda todavía un ratito de clase. Estos son los temas que vamos a ver por hoy, así que vamos a sacar nuestros ejercicios del manual y vamos a resolver al menos unos 10 ítems de las formas verbales. Por favor. Hola. Preparen, por favor, sus ejercicios. En formas verbales, esas. Y vamos a resolver. Ya hicimos todos los de concordancia, chicas. ¿Y Dania y Jessica? No Sí. sé, maestra, yo no pude entrar la clase pasada. Ok. ¿Quién me dijo que no pudo? ¿Jessica o Idania? Y Dania, Idania. Jessica, ¿tú sí hiciste el ejercicio de concordancia? No, maestra, tampoco pude entrar. Ah, bueno, pues entonces vamos a intentar entrar ahorita para que puedan completar ese de concordancia y esperamos a sus demás compañeros para empezar el de formas verbales. ¿Les parece bien? Ok, está bien. Intenten entrar, por favor, al de concordancia. Y si no, lo podemos hacer a la par en la pantalla. Se los proyectamos desde acá y ya nada más ustedes contestan en la hoja de respuestas. Ustedes me dicen si ya la pudieron abrir. ya, maestra. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar. Déjenme, pongo el tiempo. Y empezamos a partir de la primera pregunta porque ustedes tienen todavía. eh, listas, empezamos ya se hicieron las correcciones en este, ¿verdad? ¿O no? Están subidas. A ver si le puedes dar un poquito por abajo para ver si las demás están corregidas. ¿A dónde aquí hay una que no tiene subrayado. ¿Cuál?
Es it gets. Eso es lo que sería subrayarlo. Vamos a empezar por el- No, bueno, entonces, chicas, solamente ahí en la pregunta 8, eso que ven resaltado es lo que tiene que estar subrayado, it gets. Y creo que esa es la única que necesita todavía. Ah, no, acá en la 15 también. No, no, tal vez. No, a ver, le das un poquito para abajo. Ahí. One, solamente el one. El one sería lo que tendría que estar subrayado. Ya con esas aclaraciones creo que ya tienen completos sus ejercicios. Ahora sí, si quieren, pueden empezar, por favor. Me avisan cuando termine.
Maestra, ¿hasta qué pregunta debemos responder? Vamos a responder todo el ejercicio de concordancia, Ah, ok. por favor. La pregunta 21 tampoco está subrayado. ¿Mande? En la pregunta 21 Ah, ok. Sería The Yellow Duck al final. No, esa, Mar. The Yellow Duck. Ese es el que tendría que estar subrayado. Gracias, maestra. De nada. ¿Cómo van, chicas? Yo ya terminé.
Bien, estamos a punto de terminar la clase. Les voy a encargar, bueno, ya que terminen de contestar. Bueno, no sé quién me dijo que ya terminó, pero quien falta que termine de contestar, por favor, califiquen su ejercicio y me ponen ahí cuántos aciertos sacaron de los 23. Y la próxima clase, por favor, me los mandan. O si me lo pueden mandar al chat, estaría excelente. Las respuestas las tienen enseguida. Las respuestas correctas son estas. Si quieren tomar una captura o no sé si a ustedes les aparezca también en el sistema para que puedan calificar su ejercicio y ya me pasan el número de aciertos que tuvieron, por favor. Y ya la próxima clase empezamos a hacer ejercicios de tiempos verbales ya con el resto de sus compañeros. Muy bien. Nos vemos entonces el jueves, muchachas. Que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias, maestra, igualmente. Bye, bye.